favor. Bien, pues buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. ¿Sí se me escucha y se me ve bien? ¿Sí? ¿Sí se ve la presentación? Perfecto. Bueno, pues recordar, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando esencialmente de lo que es el concepto de democracia, ¿no? De lo que debemos entender por democracia. Y yo señalaba en la sesión anterior, apenas el día de ayer, que el concepto de democracia es un concepto multívoco, ¿no? Que la democracia parece significar muchas cosas, pero que además a lo largo del tiempo ha justamente eso, ¿no? Significado distintas cosas. Que ha habido ocasiones que el concepto democracia se ha considerado como un concepto negativo y que ha habido otras ocasiones en las cuales el concepto democracia, pues más bien se le ha reconocido un valor digamos, importante, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. En ese sentido, entonces, la democracia significa, decía yo, varias cosas. La democracia tiene, entonces, distintas connotaciones. A ver, vamos a ajustar esto, un poquito. Ahí estoy. La democracia tiene, entonces, distintas connotaciones que, pues, vale la pena tener claras. Ahora bien, también señalaba yo que hay ciertos conceptos con los que parece confundirse la noción de democracia. Y señalábamos a los americanos, ¿no? Decíamos cómo los estadounidenses, en realidad, de lo que hablan cuando se refieren al nacimiento de su país, no es de democracia, sino de república, porque para ellos la noción de democracia era una noción que más bien llevaba implícita la idea un poco de desorden, un poco de muchedumbre, un poco de lo que hoy le llaman populismo, ¿no? Palabra que pueblo, populismo, además tiene una serie de connotaciones que no sé, a veces creo que no las usamos con rigor. Hay un libro, permítanme platicarles de ese libro, se llama Fascism a Warning, Fascismo, una advertencia, que fue la última obra de Madeleine Albright, aquella famosa secretaria de Estado en Estados Unidos. Y tiene ahí, se los recomiendo, es muy buen libro, tiene algunas consideraciones muy interesantes acerca del concepto populismo y de la idea de populismo. Vale la pena que le den una leidita. No les adelanto más, ustedes ahí denle una checadita, ¿no? Bueno, decíamos. Entonces, ¿cuál era la idea? Pues la idea era huir de esta noción, de este sentido de muchedumbre, ¿no? Que nos lleva, lo poníamos ayer aquí, lo pueden ver ustedes en la lámina, a esta noción de democracia elitista, ¿no? La noción elitista de democracia, que creo es importante tenerla muy clara, ¿no? ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan, y yo estoy seguro que mientras ayer exponía esto, ustedes empezaron a reflexionarlo, hay personas que mantienen una noción elitista de democracia. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases como, por ejemplo, no, es que para ser diputado, para ser senadora, es solamente gente que tenga carrera? ¿Por qué? No, es que solo deberían votar quienes tengan educación. ¿Por qué? A ver, ¿qué no es representación política? Y la representación política como tal no es la que surge de nuestra ciudadanía, de nuestro pueblo. Todas y todos los mexicanos han tenido la oportunidad de estudiar una carrera, porque déjenme decirles algo, o sea, quienes de ustedes están aquí siguiendo esta clase y son estudiantes universitarias, universitarios o egresados, formamos parte de una élite. Oiga, doctor, ¿cómo dice que yo soy parte de una élite? En México estudiar una carrera universitaria es ser élite, en cierto sentido. ¿Por qué razón? Porque la inmensa mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas no lo pueden hacer, ¿no? Entonces, el formar parte de ya no debe ser pensado. Entonces, estos comentarios, estas nociones elitistas de la democracia, ¿no? O aquella que citaba yo a ese gran escritor que le acaban de dar, de admitir en la Academia Francesa de la Lengua, que dice que no, en América Latina el problema no es hacer elecciones, el problema es que la gente sepa escoger. Bueno, buen escritor, entonces mejor díganos usted por quién votamos.
Lo cual no deja de ser curioso, porque se fijan que en los últimos años siempre los candidatos que apoya pierden. Si fuera mi cuate y yo fuera candidato, les diría, porfa, mano, no hables bien de mí, habla bien del de enfrente, porque como que, sí, como que echa la sal, ¿no? Pero bueno, cada quien sus ideas. Y decía yo, pues eso en realidad no es ser democracia, ¿no? No es democrático. Entonces comentábamos también que mucho tiene que ver esta noción de democracia que nos legó don Abraham Lincoln, que aquí nos sonríe. Hay un espléndido libro biográfico de Abraham Lincoln, de un autor que ustedes probablemente no conozcan, pero sus abuelitos y abuelitas sí, que se llamaba Dale Carnegie, Dale Carnegie. Él escribió uno de los primeros libros de autoayuda, que era el de Cómo hacer amigos, algo así se llamaba, ¿no? Pero él escribió también una biografía de Abraham Lincoln, y es una biografía bien interesante, porque está muy bien escrita, es una biografía que se lee con gusto, que entretiene. Y quiero que pensemos en algo. Abraham Lincoln fue un hombre de la frontera de Estados Unidos, porque Kentucky era frontera, digamos, con los pueblos afroamericanos, con los pueblos indoamericanos. Era un hombre que construyó su propia casa de troncos. Era un hombre que ya como abogado litigante iba literal de pueblo en pueblo litigando. Era un hombre que sirvió de cartero y en su chistera guardaba las cartas. O sea, de ahí llega a ser presidente de Estados Unidos. Es una figura interesantísima. Y era un gran orador, era un gran retórico, era un hombre interesante, ¿no? Hay otro libro que les recomiendo mucho. Este sí es mucho más novelado, de ese gran escritor americano que se llama Gore Vidal. Y perdón, utilicé una palabra equivocada. No, recomendar no, porque no soy nadie para recomendar. Les platico que me gusta, ¿no? De Gore Vidal, en un libro que se llama Lincoln, que habla de los últimos, prácticamente el último año de su presidencia. Son libros muy interesantes, valen mucho la pena. Y la figura de Abraham Lincoln es una figura que de verdad vale la pena conocerla. Un hombre que algunos apuntan vivía en realidad en una constante depresión, en un estado auténticamente clínico de depresión, lo cual hoy es muy difícil de establecerlo porque pues, necesitas hacer un diagnóstico y lo que tenemos son las descripciones de la época, pero es un personaje muy interesante. Pero era, insisto, ante todo era un gran orador. Y entonces, cuando él dice la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, está utilizando un juguete retórico. Lo que pasa es que es muy bueno, insisto, ¿no? Es como que pensemos en esas frases, en esas grandes frases retóricas, ¿no? Yo me acuerdo de Venustiano Carranza. Para servir a la patria, nunca sobra el que llega, ni hace falta el que se va. O sea, esas frases que están hechas para cincelarse en bronce, ¿no? Pero que son malas definiciones. Lo que pasa es que son frases que se dicen como dentro del ejercicio retórico, y la retórica no solo es razón, también es emoción, ¿no? Entonces, bueno, esto ya lo comentábamos ayer. Pero decía yo que la democracia sí tiene que ver con la participación del pueblo, o si el término pueblo nos saca un ticaria, ciudadanía, en la toma de decisiones políticas. Ahora bien, esta toma de decisiones políticas que puede darse de distintas maneras, porque ya sea que la ciudadanía participe de forma inmediata en la toma de la decisión, ya sea que la ciudadanía elija, designe representantes populares para que lo hagan en su nombre, o ya sea que la ciudadanía colabore en esa toma de decisión, ¿no? ¿Sí se me escucha bien aunque me esté moviendo? Sí, perfecto. Y poníamos entonces aquí algunos ejemplos, ¿no? Democracia procedimental, democracia genética, función minimalista, responsiva y demás. Justamente unos minutitos antes de entrar a clase, me escribía una persona. Me decía, oiga, doctor, usted que es muy admirador de Churchill. Ya les platicaba que lo tengo tatuado. Tengo como 11 libros de Churchill, otros tantos de escritos sobre su biografía. Es un tipo que yo sé que hoy a lo mejor queda un poco mal hablando uno de eso, ¿no? Pero lo que admiro en él es el el tesón, ¿no? De cuando todos están doblándose, cuando todos están aceptando caer bajo la hecatombe nazi y comunista, ellos se mantienen firmes. Y la verdad es que a mí ese es un mensaje que me gusta mucho. Pero bueno, decía yo, me decía, oiga, para una tarea, écheme la mano para una tarea. Luego te preguntan cosas así, pues con gusto no ayuda, ¿no? Cuando puede. ¿Qué es lo que deja Churchill?
O sea, ¿cuál es la herencia de Churchill, no? Entonces yo podría poner, bueno, pues como herencia, tal, tal, tal. Lo más importante creo es su categorización de la democracia liberal, ¿no? O sea, de un tipo concreto y específico de democracia que sería en este esquema que estamos hablando, por ejemplo, una democracia mínima. Pero bueno, sobre eso tendremos que ir, perdón, sobre eso tendremos que ir bordando. Se dice que la forma más antigua de la democracia es la democracia directa, ¿no? Si empezamos a construir una definición de democracia y recordamos nuestras clases de lógica de la preparatoria, ustedes que son jóvenes, inteligentes y tienen desde luego muy buena memoria, recordarán que se hablaba de los elementos de una definición aristotélica, ¿no? Y entonces era el género próximo y la diferencia específica. Entonces, el género en toda forma de democracia, digamos, sería el pueblo. O, insisto, si aquí alguien le saca urticaria, ciudadanía, aunque yo creería que el término correcto es pueblo, pero bueno, podemos ponerle ciudadanía, que participa en la toma de decisiones políticas, ¿no? Pero fuera de eso, tendríamos que ir haciendo algunos ajustes a esta definición. Y entonces, si pensamos en la democracia directa, en lo que estamos pensando es en que ese pueblo o esa ciudadanía participa de forma inmediata en la toma de una decisión política. Y esa sería entonces la idea fundamental o el concepto, digamos, extractado, ¿no? De lo que es democracia directa. Se ha dicho que la democracia directa, se han dicho dos cosas que tenemos que poner en crisis, ¿no? Una de ellas es que se ha dicho que la democracia directa nace en Grecia. Eh, Hay un texto, creo que ya se lo sugería yo, de John King, publicado por el INE y el Fondo de Cultura Económica, que se llama Historia de la Democracia. Y en ese documento, de quien es un libro choncho, pero es un libro que se lee, tiene una muy buena pluma, se lee con agilidad, es lo que quiero decir. Eh, Nos muestra que parece ser, parece ser que hay ciertos antecedentes o ciertos elementos, digamos, arqueológicos, que nos hacen pensar que ya en Persia, lo que después sería, digamos, Persia, y lo que después sería Egipto, lo que sería Egipto, hubo algunas prácticas que hoy consideraríamos democráticas, ¿no? Apelaciones al pueblo para tomar decisiones, por ejemplo, incluso en materia judicial. La realidad es que estos fragmentos históricos, permítame decirlo así, que retoma John King, son son fragmentos que nos cuentan una parte de la historia y que apuntan a que puede ser que hayan existido ciertas prácticas democráticas, pero la realidad es que es información muy fragmentaria, ¿no? Entonces no podemos tener una absoluta certeza. Yo creo que más bien tenemos que pensar en que existieron a lo largo de la historia más antigua de nuestras civilizaciones, existieron distintos momentos donde las poblaciones tomaban las decisiones de forma conjunta, simplemente porque pues, eran pueblos pequeños, simplemente porque a lo mejor eran caravanas, simplemente porque eran pocas personas. Entonces, yo creo que apunta hacia eso, pero la verdad es que no podemos saberlo. Persia es muy interesante. Por ejemplo, la literatura persa. ¿Han leído ustedes las Rubayats de Omar Khayyam? Son poemas. Es una maravilla. Si pueden conseguirlas por ahí, leerlas, las Rubayats de Omar Khayyam. Miren, quienes me siguen en redes saben que me gusta mucho comprar libros usados, ¿no? Libros de viaje. Y uno de los libros más preciados que he estado buscando y no he encontrado es una edición de las Rubayats de Omar Khayyam, traducidas por don Jorge Borges, el papá de Jorge Luis. Pero no lo he encontrado. Entonces, si alguien por ahí un día las encuentra, me avisa, porque de verdad, ahí estoy dispuesto gastarme mi salario y comer puros hot dogs del Oxxo durante un mes, porque la verdad es que sí
sé que esa traducción vale la pena. Tengo dos traducciones, una muy mala y una media buena. Pero la poesía persa es muy interesante porque no, los persas tienen un set, un catálogo de metáforas. Y cualquier poeta clásico persa solo podía utilizar esas metáforas. O sea, el día de hoy nos encanta a nosotros el verso libre. Y entonces nos inventamos una metáfora, ¿no? Y entonces, para referirme al mouse, por ejemplo, yo diría, no sé, el minúsculo elefante de plástico, por decir algo que además suena bastante feo, pero por poner un ejemplo. Un poeta persa, ¿no? Un poeta persa solamente tiene ciertas figuras retóricas y entonces se puede referir a la luna, a la rosa, al vino, pero no se puede inventar más cosas. Por ejemplo, tiene que decir vino, no puede decir vodka tamarindo, ¿no? Lo que quiero decir. Entonces, la poesía persa por eso es interesantísima. Pero bueno, parece que los persas ya tenían algo, algunas cosas por ahí. La realidad es que el antecedente ya más documentado sí lo tenemos con los griegos. Ahora, por una parte, decir griegos es una cosa un poco inexacta, porque, y ustedes lo saben, los griegos no eran una sola polis, ¿no? O sea, los griegos de la antigüedad nunca fueron una sola o sea, eran una cultura, pero no eran un solo país, sino que eran distintos países. Entonces, por un lado estaba que tu Esparta, por otro lado estaba que tu Atenas, por otro lado Macedonia, de donde vino Alejandro, ¿no? De donde vino Alejandro, educado por filósofos. ¿Y qué filósofos? Bueno, pero Grecia no era una unidad como tal. A veces, por ejemplo, frente al peligro de los persas, y el ejemplo es la batalla de las Termópilas, estas polis, estas pequeñas ciudades autónomas, por llamarlo de alguna manera, se unían en una confederación que se llamaba la Confederación del Peloponeso, para enfrentar a esos pueblos que no eran ni de habla ni de cultura griega. Sin embargo, no eran, jamás Grecia en la antigüedad fue un solo país. Grecia como país es un país muy reciente, es más reciente que México, es del siglo XIX, ¿no? Es como Alemania, o sea, la cultura alemana es muy antigua como la cultura griega, pero Alemania nace después de la derrota de la guerra franco-prusiana de los franceses de 1870, antes era Prusia, ¿no? Entonces, bueno, son países de cultura muy antigua, pero como países e instituciones jurídicas relativamente recientes, incluso, insisto, más recientes que nosotros, que México. Bueno, en ese sentido, entonces, todo apunta históricamente a que lo que conocemos como la democracia griega existió durante muy poco tiempo. Parece ser que no más de 100 años, no más de 100 años. Y por otra parte, también en algunas de las polis, no en todas, no todas las polis experimentaron con la democracia, algunas. Y esas pocas que lo vivieron más o menos por unos 100 años como máximo. Entonces, es una realidad histórica, sí, pero es una realidad histórica bastante, ¿cómo decirlo? Ubicada en el tiempo y corta, eso es lo que quiero decir, ubicada en el tiempo y corta. Bueno, ahora, eh, ¿cómo funciona? Bueno, la democracia griega era una democracia directa, en el sentido de que eran los ciudadanos griegos quienes tomaban las decisiones. No había una idea de representación política. Los griegos no tuvieron la idea de representación. Tenían funcionarios públicos, sí, pero no se les concebía como representantes. Eso es muy importante que nos quede claro. No se les concebía como representantes, sino, bueno, como órganos temporales, la función que tenían que desempeñar. Y entonces tenemos que analizar varias cosas. Primero, ¿quiénes eran los ciudadanos? Y la verdad es que la democracia griega era una democracia bastante elitista y de un clarísimo cariz, de un clarísimo acento censitario. ¿Han leído la Ilíada? ¿Han leído la Ilíada? Héctor y Helena. Bueno, conocemos la historia de la Ilíada y la guerra de Troya y todo esto, ¿no? Bueno, eh, sabemos que la ciudad de Troya existió, o sea, es un lugar histórico, está determinado y se sabe que es una ciudad muy antigua, y se sabe que varias veces la quemaron y la quemaron.
Alguna de esas puede que haya sido la Ilíada. Pero la realidad es que el poema homérico, o sea, el poema de la Ilíada, eh, es un poco un- una alegoría. Y entonces se ha buscado, se le han dado distintas interpretaciones. Una de estas interpretaciones dice que la Ilíada lo que refleja, más allá de que un pleito paritario, de que si la esposa ya no quería estar con uno, se fue con otro, lo que refleja, hoy se resuelve con un divorcio, ¿no? Lo que refleja es más bien un enfrentamiento histórico entre dos culturas. Una cultura del bronce, que sería la cultura de Troya, contra esas culturas conocidas como las culturas del mar, que nadie sabe bien de dónde salieron, que eran las primeras culturas del hierro. Y entonces, los atacantes de Troya, en esta interpretación, es una cultura de hierro, que obviamente vence por tecnología a la ciudad que era una cultura de bronce y la sojuzga. Esta interpretación es muy posible porque refleja una realidad histórica. Los griegos clásicos que nosotros conocemos, o sea, los Aristóteles, Platón, Maximiano, Anaxágoras, todos esos, no eran griegos griegos, o sea, no eran griegos originales, sino eran tribus que habían venido del norte, ¿no? Que habían venido del norte y que eran eso, una cultura del día, y que habían sojuzgado, digamos, a los habitantes originales de Grecia, que eran una cultura del bronce, y a los cuales les llamaban iliotas, con L, iliotas. Y entonces, por ejemplo, en estas polis, los iliotas no votaban. No votaban los extranjeros, no votaban las mujeres, no votaban, desde luego, aquellos que hoy llamaríamos menores de edad, pero además con otras. Si tú eras ateniense y estabas en Esparta, por, no sé, había sido por trabajo, por lo que fuera, no podías votar. Por lo tanto, se calcula que en el mejor de los casos, fíjense, en el mejor de los casos, ¿cuántos habitantes de una polis participaban en la eclesia, o sea, en la asamblea? Cuando mucho, cerca del 10%. Y eso es cuando mucho, ¿no? Mucho. Entonces, este mito de la democracia griega, de la democracia directa como el ideal que tenemos que conseguir, la verdad es que flaco ideal, ¿no? O sea, era posible porque muy pocas gentes podían votar. O sea, hoy aceptaríamos, por ejemplo, que grandes sectores como los que he narrado quedaran fuera de la toma de decisiones políticas, seguramente no, seguramente no. Ahora, otro elemento que es muy importante. Si la democracia directa es tomar decisiones de forma inmediata por parte de la ciudadanía, eso quiere decir que los griegos no tenían la noción de representación popular. Entonces, en la práctica, los griegos casi nunca hacían elecciones de representantes. O, bueno, no, representantes no, porque no había, sino casi nunca hacían elecciones de personas para que se encargaran de algún cargo público. ¿Por qué razón? Les lanzo la pregunta. ¿Por qué los griegos? O sea, porque sí tenían funcionarios públicos, ¿no? Y rendían cuentas en la iglesia y todo, ¿no? Y eran nombrados dentro de la iglesia. Pero ¿por qué no los elegían? Y al contrario, ¿por qué los dejaban a las suertes? O sea, al azar. Los cargos se solían asignar al azar, salvo que, como decía Borges, el azar no existe. Y Borges perfectamente podría haber explicado la democracia griega. ¿Por qué lo dejaban al azar? Y que un correo electrónico. Okay. ¿Por qué? A ver, vámonos por partes, ¿no? Primera pregunta. ¿Por qué no hacían elecciones de representantes? Porque esa noción en realidad nos llega hasta con los romanos. O sea, por ejemplo, con los griegos no había campaña electoral. Con los romanos sí. Con los romanos sí hay campaña electoral. Con los griegos no. ¿Por qué no? Para que no llegara cualquiera. No, porque con el sorteo podía llegar cualquiera.
O sea, me van a decir, pues no sabemos, díganos ustedes, no, hagamos un ejercicio de imaginación política, ¿no? Rescatemos por ahí de nuestros conocimientos, de lo que hemos escuchado, ¿no? ¿Por qué creen que los griegos no hacían elecciones? Porque los romanos sí las hacen. O sea, aquí está, ¿no? O sea, los romanos sí las hacen, nos lo recuerda aquí Shakespeare en Coriolano, ¿no? ¿Por qué los griegos no? ¿Por qué creen que no? A ver, hagamos un esfuerzo. ¿Por qué creen que no? Tiene que ver con lo que está en esa lámina. Por la isonomía, o sea, porque todos eran iguales, entonces cualquiera podía gobernar. Y Lenin tiene toda la razón. Es por eso. A los griegos les parecía un acto de soberbia que alguien dijera, no, es que voten por mí, yo voy a ser su general en la batalla porque yo soy el mejor. Ah, chinga, ¿tú por qué? Porque yo soy el mejor. No, güey, aquí sonomía, aquí todos somos iguales. Ningún ciudadano puede pretender aducir mejores prendas morales, intelectuales o de experiencia que cualquier otro ciudadano, porque todos somos ciudadanos. Una idea de igualdad. Entonces, para los griegos eso de hacer campañas y demás, pues ¿eso qué? O sea, ¿de dónde? No, no, pues es que yo soy mejor. Ah, chinga, ¿y tú por qué eres mejor? No, todos somos iguales. O sea, claro, cuando digo todos somos iguales es ese poquito porcentaje de ciudadanos que podían votar, ¿no? O sea, no todos los habitantes, sino ese poquito porcentaje. Entonces lo dejaban a las suertes. Ahora, tiene la segunda pregunta muy importante. ¿Por qué los griegos lo dejan a la suerte, al azar? Y recuerden lo que dije, Borges decía que el azar no existe. Los griegos no pensaban que existía el azar. O sea, cuando lo dejaban a la suerte, no es el concepto que tenemos hoy. O sea, si hoy estás jugando con piano, cualquier juego que lleva un dado, por ejemplo, pues está bien celdado ya ahí en el azar, pues avanza cuatro espacios la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, avanza tres la ficha roja, según lo que caiga. Y para nosotros es eso, es el azar, es el acaso. Pero los griegos no tienen el concepto de azar. De hecho, la palabra azar no la tienen los griegos. La palabra azar es una palabra árabe que surge muchísimos años después. Y el azar es para los árabes cada una de las facetas del dado. Entonces, los griegos no tienen ni la palabra ni el concepto de azar, pero lo dejaban, digamos, de la suerte, pero tampoco creían en la suerte. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Quiénes estaban decidiendo? Los dioses, Exacto, los dioses. Los dioses. Para los griegos no está el azar, son los dioses. Ahora, acuérdense de otra cosa. ¿Cómo son los dioses griegos? ¿No? A ver, quienes hayan leído la Ilíada o la Odisea, o quienes vieron la película de Hércules, ¿saben la película de Hércules de Disney? Seguramente la vieron cuando eran chiquitos o cuando eran niñas, ¿no? ¿Cómo son los dioses griegos? ¿Cómo son? O sea, ya sé, físicamente como nosotros, como los seres humanos. Pero ¿cómo son? A ver, ¿cómo es Zeus? Adelante, Jonathan, dale. Es hijo de un dios, ¿no? Con un humano, que es la principal Exacto. característica. ¿Y cómo son ellos? A ver, porque cuando pensamos en el Dios, es que esto nos cuesta Fuertes, trabajo, porque cuando pensamos en el Dios cristiano, pensamos si lo pensamos como una imagen antropomórfica, que es un error, porque podemos decir, pues es un señor viejito, de barba y cabello largo y súper sabio, ¿no? Porque todo lo ve y todo lo sabe. Pero ¿cómo eran los, o sea, como que un señor muy sabio, ¿no? Pero ¿cómo eran los dioses griegos? Eran personajes así muy serios, muy reposados,
morigerados, prudentes. ¿Cómo eran? Las de Laura. Claro, castigadores, ¿qué más? A ver, Zeus, ¿cómo era? A sus Promiscuo. rasgos. Igual, Pues muy fuerte, ¿no? Fuerte, pero inmortal. además un tipo que quería andar con todo el mundo y que quería tener hijos con todos. Los dioses se robaban unos a otros, se ponían el cuerno unos con otros. Y hay una frase ahí buenísima en la Ilíada, ¿no? Cuando hacen una carrera con algunos de los campeones griegos, y entonces creo que es, no sé si es Artemisa o es Hera, que quiere que gane su favorito, y entonces hace que en el camino del otro haya boñigas de bueyes mugidores. Así dicen en el poema, boñigas de bueyes mugidores. ¿Qué es una boñiga? Ya saben lo que es una boñiga, ¿no? Así son los dioses. Es experimento, ¿no? Exacto. Los dioses griegos están llenos de nuestras pasiones, tienen nuestras pasiones. No son seres reposados y prudentes, son seres apasionados como nosotros. Son seres que tienen sus favoritos, pero que también tienen sus personas o sus gentes odiadas. Están llenos de pasiones humanas. ¿Y cómo se llevan entre ellos? Re mal. Se andan poniendo cuernos, se andan matando, se andan mandando a nadie, se llevan súper mal. Porque son como nosotros. Hace tiempo publiqué un cuento donde yo me imaginaba esto. Me imaginaba a los primeros mercaderes indios que llegan a una ciudad griega. Y entre los indios y los griegos hubo muchísimo intercambio. De hecho, hubo reinos en el norte de la India, reinos indogriegos. Por eso, por ejemplo, digo, no lo busquen ahorita, pero pueden después averiguarlo. Hay estatuas de Buda. Bueno, ya saben que son varios Budas, pero digamos, el Buda histórico, hay estatuas de Buda con ropaje griego. Bueno, entonces hubo esto, ¿no? Los reinos de la Bactrania y demás. Entonces hubo mucho intercambio. Entonces yo me imagino a estos mercaderes hindús que llegan a una ciudad de Grecia y que lo primero que hacen es que les sorprende que los griegos son tan soberbios que creen que los dioses son como ellos y los representan como ellos, ¿no? O sea, ¿cómo son los dioses griegos? Son cuerpos perfectos, pero son cuerpos humanos. O sea, los griegos son tan soberbios que creen que los dioses son como ellos. Y entonces, en mi cuento, estos mercaderes hindús se ríen, ¿no? Estoy tan tan creíditos, ¿no? Porque los dioses antiguos hindús no son humanos, son distintos. Ahora, entonces fíjense lo que pasa. Supongan que nosotros somos una iglesia, o sea, somos la asamblea de una ciudad griega, pensemos Atenas, ¿no? Y entonces ahí tenemos broncas con tal ciudad, con el Epiro, por ejemplo, ¿no? Estos lugares están ahí muy cerca, con el Epiro. Entonces vamos a ir a la guerra al Epiro, ¿no? Necesitamos un general. Pero como no puede levantar la mano Rafael, o Alicia, o Martín, y decir, yo soy el mero chido, yo le sé muy bien a la estrategia y aviento la lanza muy lejos, entonces se tiene que dejar a las suertes. Y entonces lo dejaban a la suerte, y de repente entonces la suerte decía, el general debe ser Anaximandro. Y entonces todos en la iglesia se ponían muy contentos. No, sí, don Anaximandro, ese es re bueno, es bien entrón, está bien tronado, le sabe la estrategia, nos va a ir chido con él, nos va a ir muy bien con él. Pero a lo mejor resultaba que en la suerte no era don Anaximandro, nos tocaba don Anaxágoras. No, pues ese es bien cobarde, en cuanto puede sale corriendo, es bien maleta, en las batallas luego llega ahí medio persa, y no prefiero los persas sino el otro. Nos va a ir re mal. Repitamos la suerte. No. Porque si en un caso los dioses quisieron que tu general sea don Anaximandro, que ese es chido y es bueno para la guerra, es porque los dioses quisieron que en esa guerra te fuera bien. Si ahora te tocó uno bastante malo y chafa, es porque los dioses quieren que él te toque. Oiga, pero es que vamos a perder. Bueno, es que a veces los dioses nos ayudan, a veces no. A veces nuestra deidad tutelar está con nosotros, a veces no. ¿Se fijan? Entonces, por eso para los griegos no hay elecciones. Por eso para los griegos los cargos son no representativos y además no el sino, Laura, utilizas la palabra exacta, además muy poética. Claro, la palabra correcta es el sino, ¿no? Porque pues son los dioses. O sea, no es el acaso, no es el azar moderno que hoy nosotros consideramos. Es un azar que es la voluntad divina.
Miren, esto lo pueden ver en un libro. A mí su lectura me hizo un poquito pesada, pero probablemente es un tema de la traducción. Y además lo leí en la serie esta de Porrúa de Sepan Cuántos, que ya ven que por página vienen 2 columnas, entonces es medio latosón. Un libro que se llama La ciudad antigua, de Fustel du Collage, que nos habla justamente de los griegos y los romanos. Entonces, lo pueden ver ustedes ahí en la ciudad antigua de Fustel du Collage. Entonces, en esta idea de la democracia directa, pues el ideal es justamente ese, es la ciudadanía tomando todas las decisiones. Como podrá ser evidente para ustedes, se requieren varios requisitos para que esto sea posible. El primero, 2 que son fundamentales. Uno, que la población que decide, o sea, la ciudadanía, sea muy pequeña. O sea, el número de ciudadanos y ciudadanos sea muy pequeño y se puedan reunir. Y 2, que se puedan reunir en cualquier momento. Por lo tanto, que solo se dediquen prácticamente a ser ciudadanos. Esta es una de las razones que ahora es casi hasta de mal gusto recordarlo, pero tenemos que recordar. La democracia griega se sostenía en la idea de esclavitud. O sea, la democracia y la cultura griega no es que me quieran poner marxista, ¿no? O sea, aquí tenemos que recordar a Engels, ¿no? El origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, ¿no? ¿En qué se basa esto? En el modo de producción esclavista. ¿Por qué? Porque los ciudadanos tenían esclavos que trabajaban por ellos. Ahora, no vayan a salir de esta clase diciendo el doctor Pablo es marxista. Ahora citarlo ahí a Engels en las clases y yo vi que su corbata tenía pequeñas hoces y martillos. No. Yo no soy marxista, pero a veces, para explicar algunos puntos, pues sí tenemos que recurrir a los marxistas, ¿no? Y Engels es muy claro en eso. Y la verdad es que tiene razón. O sea, es lo que se le llama el modo de producción oriental. ¿Se acuerdan? Ese es el modo de producción oriental, el modo de producción esclavista. Punto, se acabó. ¿No? Es como, ¿cómo podemos explicar? Eso explica las figuras políticas griegas y romanas. No hay otra. Es como, ¿cómo explicamos el arte, la cultura medieval? Pues lo tenemos que explicar a partir de la idea del siervo, de la servidumbre, ¿no? O sea, no hay otra. Están vinculados porque, y perdón que siga siendo ahorita un poco marxista, pero es que hay que serlo en esta explicación. Los modos de producción económicas determinan el tipo de derecho. Eso es clarísimo. Hay un libro ahí que les voy a recomendar, de don Jaime Cárdenas, es que uso la palabra recomendar y está mal, que les voy a platicar, que es un libro de don Jaime Cárdenas Gracia, y fíjense de quién estoy hablando, ¿eh? No estoy hablando del licenciado Tuercas, estoy hablando del doctor Jaime Cárdenas, que se llama El modelo jurídico del neoliberalismo. Y entonces te explican cómo el modo de producción económica neoliberal determina un cierto tipo de derecho. No puede ser de otra manera. El capitalismo, por ejemplo, el capitalismo clásico, estoy pensando en el laissez-faire, laissez-faire, requiere un determinado modelo jurídico, como el comunismo requiere un determinado modelo jurídico. O sea, los sistemas jurídicos están determinados por los modos de producción. O sea, vamos, no hay de otra. O sea, esto funciona de esa manera. Entonces, esto de los griegos no se explica, no se entiende, no se podría presentar si no pensáramos en el modo de producción oriental. Y cuando digo oriental, recordamos a Dante, ¿no? Dolce color de oriental zafiro. El modo de producción esclavista. Necesariamente esto es así. Ah, perdón. En épocas ya no tan recientes, digamos, inicios de los años, finales de los años 90 del siglo pasado, inicios de este siglo, resurgió la idea de la democracia directa con la aparición del Internet. Y entonces hubo quien empezó a teorizar o a plantear la idea de que pudiéramos regresar al ideal de la democracia directa, porque la ciudadanía podríamos tomar decisiones de forma prácticamente inmediata por medio de estas herramientas, como la computadora o ahora, digamos, los teléfonos inteligentes. Y entonces empezó a decir, es que vuelve a ser posible el ideal de la democracia directa, porque se podría estar consultando casi cada día y la ciudadanía podríamos estar votando y participando. Sin embargo, me parece que muy rápidamente esta idea se desinfló.
y se desinfló por impráctica. Es que imagínenselo ustedes, o sea, ustedes son gente ocupada que muy amabilísimamente nos está dedicando en este diplomado y luego en viernes y en tarde de viernes, unos minutos o unas horas para seguirse formando. Ustedes son gente ocupada. Imagínense que cada 2, 3 días o que cada día te esté sonando y tiene que votar en tal cosa, tiene que votar en tal cosa, tiene que votar en tal cosa. Cuando luego no habría ni tiempo de estarnos enterando de lo que se está sometiendo a nuestra consideración. O sea, es impráctico. Pero además, por otra parte, esto ignora la realidad de la complejidad de la vida moderna y sobre todo la complejidad del arte de gobernar. O sea, imagínense que nos estén consultando, ¿está usted de acuerdo no en que se concesione la banda de 3,000 megahercios? Pues la primera pregunta que yo diría es, ¿y qué es un megahercio? ¿Y qué es una banda de megahertz? ¿Y como para qué sirven? O sea, no tenemos la información suficiente, ¿no? Este modelo de democracia directa era posible por, primero, la poca extensión territorial y las pocas personas que podían participar. Ya dijimos, era una democracia esencialmente censitaria, pero también por la poca complejidad. Seguramente gobernar Atenas o gobernar Esparta o gobernar cualquiera de estas ciudades antiguas, seguramente tampoco es que hubiera sido muy fácil, pero estoy seguro que era mucho más fácil que lo que es gobernar una ciudad en la actualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la verdad es que la democracia directa difícilmente podemos pensar en que regrese. La realidad es que se transformó. Lo que nos queda ahora de democracia directa es lo que veremos más adelante, que le solemos llamar democracia participativa. Lo que tenemos entonces después es el surgimiento de la democracia indirecta o representativa. Y de esto ya empezamos a tener algunas ideas con los romanos. Vuelvo al ejemplo de la obra de Shakespeare, ¿no? Coriolano, que les recomiendo mucho que la vean, de verdad, no les va a hacer mal y no se van a aburrir. Por ejemplo, Coriolano, por ejemplo, el Rey Lear, por ejemplo, Hamlet, mi favorita, Ricardo III. Ricardo III es una cosa, es como para aprendérsela de memoria, ¿no? Son unas maravillas de Shakespeare, porque nos habla de las pasiones humanas, por eso, no por otra razón. O sea, créanme que no es una postura de, oh, es que Shakespeare, no, o sea, a ver, a mí también me gusta el mambo y salir a bellaquear, ¿no? Pero lo que quiero decir es que lo bonito de Shakespeare es que te recuerda las pasiones humanas. Y somos seres humanos, somos seres sensibles. Entonces, las pasiones humanas siempre serán nuestro tema, ¿no? Esto que quiero decir. La democracia indirecta o representativa, entonces, surge de la necesidad de tomar decisiones políticas, pero de que esas decisiones políticas no pueden, por las razones que ya apunté, ser tomadas por el pueblo, por la ciudadanía de forma inmediata. Por lo tanto, surge una, no puedo decir clase, que de nueva cuenta sería discutir términos marxistas, ¿no? No me veo una clase, pero sí un grupo o una élite que se dedica profesionalmente a gobernar, ¿no? Creo que parte del problema de la democracia electoral mexicana es que de repente le queremos prohibir a los políticos que hagan política. No les puedes prohibir eso, es como prohibir a los médicos que curen gente o a los dentistas que tienen problemas de los maxilares. O sea, el político se dedica a política. ¿Por qué? Porque es una élite preparada y formada para eso, que se dedica a eso. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Nuestras sociedades son tan complejas que necesitamos que alguien las administre, necesitamos que alguien las gobierne. Pero no lo vamos a hacer nosotros. ¿Por qué? Pues porque, mire, doctor, yo tengo mi tiendita, yo me dedico a la tiendita. Pues, doctor, yo no puedo porque estoy con mis hijos. Doctor, yo no puedo porque fíjese que soy contadora y de eso vivo. Doctor, yo no puedo porque fíjese que yo tengo mi papelería y de eso como. Entonces necesitamos gente que profesionalmente se dedique a la política. Eso por un lado. Por otro lado, el problema es cómo seleccionamos a ese cuerpo que se dedica a la política. Y desde luego hay muchas formas. Está la forma carismática, por ejemplo, o está la forma hereditaria, ¿no? ¿Cómo llegabas a ser rey? Pues siendo hijo de un rey. Digo, después de los ejemplos que platicaba yo ayer de la más primitiva alta edad media o el tardío o la tardía edad antigua, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues por las familias. Pero modernamente hemos admitido que no puede haber título para gobernar distinto del de la voluntad del pueblo que va a ser gobernado. ¿Y esa voluntad cómo se manifiesta? Pues en elecciones.
¿no? Entonces surge la idea de la democracia indirecta o representativa. Esto, insisto, empieza a surgir ya con los romanos, porque con los romanos ya hay elecciones y con los romanos ya hay candidaturas. Ahora, con los romanos no existe del todo, todavía, la idea de representación política, a pesar de que ya tienen la idea de la representación o del mandato del derecho civil. Eso ya lo tienen. Tendremos que llegar al medioevo para que esto se pueda ir puliendo. Y entonces, por ejemplo, encontramos dos antecedentes que son importantes. Uno, en el seno de la Iglesia Católica. Ustedes saben que la época medieval es la época de los grandes monasterios, ¿no? Estoy pensando en Cluny, por ejemplo, los cistercenses, ¿no? Estoy pensando en las grandes órdenes monásticas, los dominicos, los franciscanos, por ejemplo, ¿no? Y eran órdenes tan fuertes que en ocasiones se oponían al papado. ¿Y cómo se designaba al líder, a la cabeza de estas órdenes monásticas? Pues no era el papa, no era el papa quien lo designaba, sino eran los propios abades, y en su caso abades, quienes nombraban a esos superiores de cada orden. Ahora, ¿cómo se daba la designación? Pues por elección. Nada más que el voto de cada abad no pesaba igual, porque no era lo mismo que yo fuera el abad de Cluny, donde había literalmente miles de monjes, y no estoy inventando. O sea, los monasterios eran algunos gigantescos. Que era mejor el compañero José Ángel, que era el abad de un monasterio muy bonito, muy antiguo, pero que nada más tenía 20 monjes. Entonces, pues ambos votábamos, pero el voto no pesaba igual, porque yo representaba 500 o 600 o 1000 y él representaba 20, ¿no? Entonces, ahí empieza a surgir esta idea de la representación. Pero también muy claramente en el Reino Unido. A ver, seguramente varias y varios de ustedes recuerdan la gesta de Juan Sin Tierra y la Carta Magna, ¿no? El surgimiento de la Carta Magna, que es, digamos, se considera un poco equivocadamente, pero así se considera, un antecedente de las constituciones. ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que el rey Juan, un rey inglés, después de la invasión normanda de 1066, es un rey inglés allá de por 1210, 1215, pues ya ven que los reyes medievales se la pasaban en guerras, ¿no? Entonces quería continuar una guerra y entonces pretende obligar a los nobles del reino a que paguen más impuestos para poder reclutar más gente y ganar la guerra. Los nobles se oponen, Juan intenta obligarlos y los nobles lo vencen. Lo normal, lo que sucedía en el resto de Europa, en esa época histórica, plenamente en el medioevo, era que pues pasaban mucho este tipo de broncas. Ser rey era una chamba bastante inestable y además vivían en lugares muy desagradables. A cualquiera de nosotros vivir en un castillo medieval nos parecería una cosa espantosa, de entrada porque no había ni siquiera agua corriente, ¿no? O sea, ya con eso vamos a ver, ¿no? Y lo normal es que, por ejemplo, lo hubieran matado. Los bizantinos lo hubieran cegado y lo hubieran mandado a un convento a que ahí muriera. Y en el resto de Europa lo hubieran matado. Pero los ingleses hicieron algo muy peculiar, porque en lugar de matar al rey Juan, lo que hicieron fue hacerlo firmar una especie de contrato con los nobles, un pacto, que es la Carta Magna. Y en ese pacto, Juan se obligó en nombre propio y en nombre de sus sucesores a varias cosas. Una de ellas ya la conocemos claramente, que es que el rey ya no puede juzgar y que cualquier noble va a ser juzgado por un jurado de sus pares, ¿no? Entonces, si se va a juzgar a un conde, pues lo van a juzgar condes, son viscondes y demás, ¿no? Lo otro es el nacimiento del parlamento, que es la idea de que el monarca no puede imponer impuestos si no es con la voluntad de los nobles, que eran los que los iban a pagar, porque burguesía apenas iban a ser. Entonces eran básicamente los nobles, ¿no? Entonces, se requiere que los nobles acepten los nuevos impuestos. Y de ahí, en buena medida, nos viene la idea de la representación
política. ¿Por qué? Pues un poco por lo que voy a platicar. Estoy haciendo aquí unos ajustes. Ahí, ahí queda bien. En la época medieval, ¿los reyes tenían capital? O sea, ¿había una capital del reino? No. El concepto de capital realmente como tal es mucho más moderno. Normalmente los reyes andaban por todo el reino. Miren, eso es muy claro, por ejemplo, en Macbeth, volviendo a Shakespeare, en Macbeth. O sea, en Macbeth se ve claramente cómo el rey anda por todos lados. Y entonces, supongamos que el compañero Martín y la compañera Alicia son nobles. Entonces, Alicia tiene su castillo, Martín tiene su castillo. Y entonces, el rey de repente mandaba un heraldo con Alicia y le decía, oye, llego para tal fecha, pues ahí te encargo que me prepares una recámara y ahí voy a estar con mi séquito. Órale, y ahí lo recibía. Entonces, ¿dónde era la capital? Pues en el castillo de Alicia, porque ahí estaba el rey. O en el castillo de Martín cuando se trasladaba. Entonces, el rey andaba por varias partes. Entonces, cuando el rey necesitaba que se reunieran los nobles, les mandaba avisar. Y entonces les decía, nos vamos a ver de tal a tal día en el castillo de Martín, porque voy a andar por allá. Entonces, imagínense, por ejemplo, en Inglaterra. Y entonces, a lo mejor, piensen en la Inglaterra de la época medieval. A lo mejor el castillo de Martín estaba al norte, pegadito a Escocia, porque el rey andaba ahí en guerra con el rey de Escocia. Entonces, nos vemos en el castillo de Martín, está ahí pegadito a Escocia. Y entonces Alicia es noble. Alicia le llega el anuncio porque tiene que ir a la reunión con el rey para ver si aumentan los impuestos o no, ahí con Martín. Pero Alicia es una noble que vive hacia abajo de Londres, vive pegadita a Cliff, ¿no? Bueno, Cliff es me equivoqué, a Dover, o sea, Cliff es acantilado, vive pegadita a los Dover Cliff, al acantilado de Cliff, que es hacia el sur, está muy hacia el sur. Entonces, resulta que Alicia, como es una mujer muy noble, tiene un padecimiento que era muy propio de los nobles en aquella época. Incluso hasta se veía bien estar enfermo de eso, era prueba de que eras realmente un noble, muy noble. ¿Qué enfermedad o qué padecimiento? O sea, era un padecimiento, era una enfermedad, un padecimiento que solo los nobles podían tener. La gente común y corriente no la tenía. Los nobles sí. ¿Cuál? ¿Y que te impide caminar? Sí, es la que están pensando, yo sé que la están pensando. Seguramente tienen un tío que la ha padecido, o el abuelito. Es muy clásica aquí en México. La gota. La gota. ¿Sí saben lo que es la gota? Es acumulación de sales que cuando quieres mover el pie o el dedo, ¡uy! Te duele porque es como si te cortaras. Y si es que comes como que si te cortaras adentro. Pero eso implica que comes mucha carne roja. Los campesinos no comían carne roja, o sea, no iban a matar vacas que les daban leche. Comían pollo, si bien les iba, pescado. Los nobles eran los que comían carne roja. Entonces, solo un noble tenía gota, pero además, si tenías gota, era como prueba de sangre azul. O sea, que no. Doña fulana tiene gota, o fulano. No, es que esos sí son nobles, ¿no? Entonces, Alicia no puede ir porque le duele, no se puede trasladar. Entonces, ¿qué va a hacer Alicia? Pues va a hablar con el señor feudal de junto, que es José Ángel. Y le va a decir, oiga, don José Ángel, no se llama la gente, señor don Conde José Ángel, venga a mi cantina, estoy acá con usted. Ya llego. Oiga, ¿qué pasó, doña Alicia? Pues mire, es que tengo otra especie, es noble, sangre azul, certificada. Bueno, don José Ángel, le quiero pedir un favor. Ya le llegó el heraldo con la convocatoria a reunirnos con el rey en el castillo de Martín allá. ¿Están los escoceses? Sí, ya me llegó. Oiga, yo no puedo ir. Nada más cómo está mi pie, no puedo ir. No, pues no puede ir. Mire, José, le va a decir Alicia, ¿puede usted hablar y votar en mi nombre? Y entonces José le va a decir, sí, vayamos con el notario del castillo, porque Alicia tenía su notario ahí. Y entonces el notario del castillo tiraba, pues lo que hoy le llamamos una escritura pública, un testimonio, donde Alicia le confería la representación y el poder a don José Ángel. Y entonces José llegaba al castillo de Martín, donde estaba la reina Laura en día, y entonces, a la hora de que votaba, José Ángel decía, yo voto por tal cosa, pero además, aquí traigo el poder de Alicia,
que me permite votar en su nombre porque es bien noble y no puedo venir por la gota, y me dijo que votara en tal sentido. Ya. Ahí está el nacimiento de la representación política. Ahí está el nacimiento de la representación política. ¿Se van fijando? ¿Lo vamos viendo? Ahí nace la representación política. Ahora, ese señor notario al que convocó a Alicia, ¿de dónde se sacó la idea del poder? Bueno, lo que pasa es que ese señor notario, que es el compañero Rafael, él estudió Derecho. Él es un abogado formado. Pero acuérdense que en aquella época, pues no se estudiaba el derecho inglés o el derecho francés porque no existía. ¿Qué se estudiaba? El derecho romano. Y entonces, don Rafael fue a estudiar a la mejor universidad que había en la época, que era la Universidad de Bolonia. Y en Bolonia, ¿qué estudió Rafael? No estudió el derecho en una triste isla ahí medio salvaje, no, estudió el derecho romano. Y entonces Rafael sabe que los romanos tenían el contrato de representación para efectos mercantiles y que en virtud o en merced del contrato de representación, una persona obraba por la otra. Entonces de ahí saca la idea. Entonces cuando Alicia le dice a Rafael, oiga, don notario, ¿cómo le hacemos para que José Ángel hable en mi nombre? Rafael, que era un abogado oculto, como seguramente lo es, entonces decía, pues tenemos la figura del mandato, no hay ningún problema, ahorita lo hacemos. Y entonces llegaba José Ángel con su mandato. Y entonces cuando llegaban las cortes y estaba el señor canciller del rey, que era otro abogado, que seguramente había estudiado con Rafael en Bolonia, que eran hasta cuates y se llevaban bien, les dice, a ver, ¿usted por qué dice que va a hablar en nombre de Alicia? Pues porque aquí traigo el mandato. Y entonces el canciller real decía, sí, así sí se puede. Y entonces el rey, entonces, ¿qué onda? ¿Vale o no vale el voto así con este papel? Sí, sí vale, don rey, no se preocupe. Ah, ya estuvo. Así nace la representación política. ¿Se fijan? De varios hechos históricos. Primero, la idea de mandato como un contrato de representación civil, pero también de que no siempre los nobles podían estarse trasladando de un lado a otro. Lo único que en esta narración ha sido un poco anecdótico es lo de la gota, porque pues, a lo mejor no tenían gota. O sea, a lo mejor los primeros que tuvieron un mandato no tenían gota, pero así funcionó. Entonces empiezan a hacer la idea de la representación política. Ahora, esto nace en Inglaterra, pero también se fue desarrollando en otros lugares. Yo lo he comentado aquí, pasó en las repúblicas italianas. Miren, neta, yo no sé qué les daban a comer en las repúblicas italianas, pero pensemos en algo. Eran Florencia, era Venecia, era Milán. O sea, la zona del Renacimiento, la zona de Leonardo, la zona de Dante, un poquito más para atrás, el Trecento, la zona de Miguel Ángel, del Ghirlandaio, de Acquaviva, de Frangélico, o sea, de esas mentes así grandotas, ¿no? Yo no sé, el vino de la región, ¿no? El pan, algo tiene, porque surgieron unas gentes brillantísimas. Bueno, ahí también se daba la representación, pero incluso ahí se dio lo que yo platicaba hace un momento, no, platicaba ayer, esta idea de la compra del voto, y era perfectamente legal. Lo que pasa es que a diferencia de Inglaterra, donde digamos el trato era entre nobles, en el norte de Italia, en estas ciudades, estado, se da entre hombres libres. Pero yo ponía el ejemplo, ¿no? El caso de que Jonathan no fuera Jonathan Chávez, ¿no? Sino fuera Jonathan Medici. Y entonces él, como miembro de esta gran familia que fueron los más ricos del mundo, pues llega conmigo, yo un pobre profesor humilde, y me dice, le compro su voto y te doy 2 monedas de oro, ¿no? Y yo le digo, salen 2 de oro y 3 de plata, y ya estuvo. Y entonces íbamos por el notario y lo vendíamos. Y entonces también ahí hay una idea de representación. Claro, me van a decir ustedes, la venta de voto está prohibido, sí, hoy. Pero no estoy hablando de México 2023. Estoy hablando de Florencia 1420 y tantos, ¿no? Eso es bien interesante porque de repente nosotros a veces tendemos a pensar que todo lo malo que ha tenido la democracia mexicana lo inventamos nosotros. No, hombre. No, la compra del voto ya existía desde antes, ya era hasta legal. Si nosotros reviviéramos a un Medici, por ejemplo, o a ¿qué otras familias de aquella época? Los Pazzi, por ejemplo, ¿no? Si reviviéramos a alguno de ellos y los lleváramos hoy a la FICEL, o sea, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, y les mostráramos las carpetas que hay de investigación de la compra del voto, nos dirían, chica, ¿por qué el voto es ilegal comprarlo? No, porque dice que es directo y personal. Hombre, que si nosotros lo comprábamos, es más, llegaban ahí a la puerta y nos contaban, no, don Medici, le vendo el voto, y era perfectamente legal.
era perfectamente legal. Ahora, entonces, en la democracia indirecta o representativa, lo que tenemos es que la ciudadanía participa para decidir quiénes son sus representantes. Y esas personas obran como eso, como representantes, como mandatarios del pueblo. En un primer momento del nacimiento de la democracia moderna, digamos, todavía siglo XVIII, inicio del siglo XIX, esto dio lugar a una figura específica que se conocía como el mandato imperativo. ¿Alguien ha oído hablar de esto, del mandato imperativo? Seguramente por aquí tenemos politólogas, politólogos. ¿Quién se acuerda del mandato imperativo? Bueno, el mandato imperativo era cuando existía la democracia censitaria, insisto, finales del siglo XVIII, inicio del siglo XIX. Los electores que nombraban, por ejemplo, al diputado o al senador, le daban un mandato, literalmente era un poder ante notario, ¿no? Como no había consejos distritales o municipales, no había INE, no había OPLES, ¿dónde se contaban los votos? Pues entre los ciudadanos. ¿Y enfrente de quién para darle fe? Pues de un notario público. Y ese notario público daba fe de cuántas personas habían votado y quién había ganado. Que es lo mismo lo que sucede ahora con los secretarios ejecutivos, o los secretarios técnicos en los consejos distritales o municipales, o los vocales secretarios. Están notados de fe pública, ¿no? Pues esto nos viene de allí. Lo que pasa es que antes eran notarios. Ahora imagínense cuánto te saldría a pagarle al notario, ¿no? Pero bueno, entonces, daban fe de quién habían ganado, de quién había ganado, y esa persona recibía un mandato imperativo por parte de sus electores, donde les decían, tú debes de votar a favor de esto o en contra de esto. Les voy a poner un ejemplo mexicano. Ustedes saben que nuestra primera constitución del México independiente data de 1824. Cuando se convoca ese Congreso Constituyente, el que dio lugar a la Constitución de 1824, las diputaciones de algunos estados, Jalisco, Zacatecas, si no me equivoco, Jalisco, Zacatecas, Querétaro, cuando llegan al Congreso Constituyente dicen, oigan, nuestros electores, o sea, los que votaron por nosotros, nos dieron un mandato imperativo donde nos dijeron que México tiene que ser una república federal. Porque si no es ni república ni federal, nos vamos a salir del PAC. No vamos a ser parte de México, como ya pasó con Centroamérica. Eso, de hecho, obligó a algo que, no sé si se habían fijado ustedes, tenemos un documento, la Constitución mexicana es de 1824, de octubre, pero en mayo, unos meses antes, tenemos otro documento expedido por el mismo Congreso Constituyente, que se llama Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. ¿Por qué lo tuvieron que hacer? Por esto del mandato imperativo. Porque estas diputaciones dijeron, si no aceptan que seamos federación, nos vamos a salir. Entonces, para que no se salieran, hicieron el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, donde dijeron, sí, vamos a ser federación, sí, vamos a ser república, no se salgan, aguántenos tantito en lo que hacemos la Constitución. Ahora sí que aguanten las cumbias, vamos a hacer la Constitución y van a ver ustedes que vamos a ser federales y no va a haber ningún. Permítanme, tengo que conectar, es que la proyección la hago con la computadora que tengo aquí. Se está acabando. Entonces, el mandato imperativo. Al día de hoy, ya no existe el mandato imperativo. Desde luego, nos quedan algunos resabios que es interesante observar. Por ejemplo, previo a registrar candidatos, esta es una pregunta muy para quienes trabajan en el INE o en los OPLES, ¿no? Para que un partido registre candidatos, ¿qué tiene que registrar antes? Es un requisito. La plataforma electoral. Exactamente, compañera Laura. ¿Qué es la plataforma electoral? ¿Qué contiene la plataforma electoral de los partidos? Las propuestas, ejes rectores. Exactamente, las propuestas que llevan a las campañas. Este es un resabio, digamos, de alguna manera, de la época del mandato vinculativo, porque quería decir que tú te estabas comprometiendo a. La plataforma electoral se supone que son compromisos morales, vamos a llamarlo así, que se establecen con la ciudadanía.
Claro está que en la actualidad no hay mecanismos para hacerlos cumplir, ¿no? Recordarán ustedes que hace unos 10 años, y si no lo recuerdan pueden consultarlo ahí en la historia, se puso de moda esto de te lo firmo y te lo cumplo, ¿no? Y entonces en algunos estados, algunos candidatos lo que hacían era decir, y manifiesto ante el notario público que me comprometo a estos 3 compromisos aquí con la comunidad. Entonces salían con el notario y los 3 compromisos. Es un presagio de esto, ¿no? Pero la realidad es que ya no tenemos como tal el voto, el mandato vinculante. Tenemos un concepto mínimo de democracia o un concepto electoralista. Miren, este es de los politólogos que más me gusta, ¿no? Adam Przeworski. Y este libro que me gustó mucho, miren, se puso muy de moda hablar de crisis de la democracia, ¿no? Y entonces salieron muchos libros sobre crisis de la democracia, ¿no? Desde aquel de How Democracy Dies, cómo muere la democracia, ¿no? Cuando gana Trump en Estados Unidos. Y miren, yo no sé, y lo digo en serio, no estoy siendo burlón o retórico, o a lo mejor sí. Yo no sé si realmente había una crisis de la democracia o había una crisis de la industria editorial y se inventaba la crisis de la democracia para vender muchos libros, porque cómo se vendieron. Pero me parece que uno de los mejores libros es este, porque Przeworski es un gran politólogo que no despega los pies del suelo. Y entonces, tú ves este libro, no sé si ya se tradujo al español, la verdad es que no les sabría decir, pero pues ahí búsquenlo, ¿no? Donde, o sea, vienen datos estadísticos y vienen cuestiones de teoría política y demás, pero luego te vienen cosas prácticas. Por ejemplo, te cuentan cómo en el lugar donde vivía, pues funcionaba el clientelismo del Partido Demócrata Norteamericano. Entonces, es un gran libro teórico, pero aterrizado en la realidad. Por eso a mí, Przeworski es de mis politólogos favoritos. O sea, miren, yo soy de los que creen que si la teoría no te sirve para explicarte la realidad, entonces no te sirve. Y creo que Przeworski comulga con esto, porque las ideas de Przeworski te explican la realidad. Y don Adam Przeworski en este libro define esta democracia mínima o electoralista. Entonces, quien nos pueda leer esta lámina, por favor, para oír otra voz, quien nos la pueda leer. Dale, Alicia, adelante, por favor. Un concepto de democracia mínima o electoralista es un arreglo político en el que el pueblo selecciona a sus gobernantes a través de elecciones y tiene una posibilidad razonable de remover a quienes se encuentran en el ejercicio del cargo, si ya no le gusta. Perfecto, Alicia, muchas gracias. ¿Desde dónde estás siguiendo la clase, Alicia? Perdón. Desde Yucatán. Desde Yucatán, perfecto, muchas gracias. Bien, aquí tenemos esta definición. Por cierto, Yucatán es interesante. Yucatán tiene instituciones jurídico-constitucionales bien interesantes. Yucatán tuvo revocación de mandato antes que otras partes del país. Yucatán tuvo el voto de la mujer y mujeres gobernantes antes que el resto del país. Yucatán tiene una historia constitucional y electoral bien. Bueno, ustedes en Yucatán, Alicia, digo, yo que te cuento, tú lo sabes, ¿no? Esto de las consultas populares que han tenido en pueblos y comunidades, incluso desarrollando documentación en lengua, hay cosas muy interesantes que voltear a ver a Yucatán. Pero bueno, decíamos, esa es la democracia mínima o electoralista, ¿no? O sea, que la ciudadanía sea quien tome la decisión de quién va a gobernar. Dice Przeworski, los partidos, y no está hablando mal, los partidos van a hacer todo lo que puedan para ganar. Esa es su función, tratar de ganar. Van a hacer todo lo que puedan para ganar. Las autoridades electorales tienen que refrenarlos y las leyes no deben darles ventajas que rompan la imparcialidad, ¿no? Pero si a pesar de todo lo que quieren hacer los partidos, no puede caber la posibilidad de que pierdan, ahí hay democracia. O sea, siempre que quepa la posibilidad real de que la ciudadanía pueda cambiar de gobernantes. Eso nos lleva a plantearnos cuáles son los elementos mínimos de una democracia, de unas elecciones democráticas. Si tienen oportunidad, búsquense mi artículo en la crónica de hoy, del sábado pasado. No mañana, porque no lo mandé, mañana no va a haber artículo mío. No, con mucha chamba. Pero el del sábado pasado, que se llama justamente los requisitos de unas elecciones democráticas. Y retomo las ideas de Przeworski, ¿no? ¿Qué es que haya elecciones democráticas? Primero, parece mentira, pero que haya opciones. Elegir es optar. Entonces, tiene que haber distintas opciones. O sea, distintos programas, distintos partidos, distintas personas. Porque hay veces que no hay posibilidad de elegir. Y voy a poner un ejemplo de México, ¿no?
Pregúntenle a sus abuelitos, a sus abuelitas, ¿cómo fueron las elecciones presidenciales de 1976? Había varios partidos en la boleta. El PRI, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, PARO, el Partido Popular Socialista. Había por lo menos 3 partidos, pero un solo nombre, porque los 3 postulaban a don José López Portillo Pacheco. Y me van a decir, pero el PAN ya existía, sí, pero el PAN no tuvo candidato ese año. Entonces, ¿cuál elección? O sea, no me podías votar por don Jolopo o por nadie más. Puedes elegir si votabas por él, por el PRI, por el PPS o por el PAN. Pero era la misma persona. Eso le llevó a decir a José López Portillo, él dijo, estas no son mis palabras, que bastaba que su mamá hubiera votado por él para que ganara, y tenía toda la razón. Bueno, esa es una elección democrática, donde solo puedes votar por una persona. Esa es una elección democrática. A mí me parece que no. Entonces, que se puedan elegir entre distintas opciones. 2, que haya libertad para elegir, ¿no? 3, que las leyes no den ventajas indebidas, o sea, el entramado legal no dé ventajas indebidas a un candidato o a una candidatura sobre otras. 4, importantísimo, que las autoridades electorales, tanto las que organizan elecciones como las que las califican los tribunales, obren con imparcialidad y con neutralidad. Esos son los elementos mínimos de unas elecciones democráticas. Y me daría mucho gusto decir que a mí se me ocurrió, pero en realidad son ideas de Przeworski. Y en realidad lo que hace Przeworski es sistematizar lo que muchos otros han venido pensando. Bueno, la voy a explicar muy rápido. La visión garantista de la democracia, que es la visión de Luigi Ferrajoli, para Ferrajoli, un Estado es democrático, un país es democrático, un sistema político es democrático, no tanto porque obedezca a la voluntad de las mayorías, sino esencialmente porque respeten derechos humanos. Esta es una concepción que a mí, en lo personal, no me termina de satisfacer, porque creo que sustituye la idea de democracia por la idea de derechos humanos. Claro, yo soy el primero en decir que la democracia requiere derechos humanos, que no hay democracia sin derechos humanos. Estoy totalmente de acuerdo, pero creo que no se pueden reducir unos a otros. Pero bueno, les sugiero este libro. Este libro es una muy buena lectura, Epistemología Jurídica y Garantismo, porque te explica mucho acerca de la postura del propio Luigi Ferrajoli. La democracia participativa, ¿no? Que es el conjunto de instrumentos jurídico-políticos por los cuales la ciudadanía puede tomar de manera inmediata una decisión política. Y ustedes los van a ver aquí. Por ejemplo, plebiscito, referendo y revocación de mandato. Esos tres, y bueno, también, por ejemplo, el presupuesto participativo, son ejemplos concretos y claros de la ciudadanía decidiendo. Acaba de haber referendo y plebiscito en Ecuador, ¿no? La semana pasada, donde se le hicieron varias preguntas a la ciudadanía decidió. Aquí en México, en el ámbito federal, no en los ámbitos locales, pero sí en el ámbito federal, al plebiscito y al referendo le conocemos como consulta popular, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos esos ejemplos. Pero también, desde luego, la revocación de mandato, ¿no? Como esta idea de una terminación anticipada como esta idea de una terminación anticipada de el periodo para que fue electa una persona representante popular. Lo relevante de esta figura de la democracia participativa es que no sustituye a la democracia representativa, sino que la complementa. Frente a estas quejas, seguramente con razón, de que es que los políticos no los toman en cuenta, es que no le preguntan a la ciudadanía, surge la democracia participativa, para que haya ciertas ocasiones en las cuales sí se le pregunte a la ciudadanía. Entonces, eso me parece que es importante observar, ¿no? No profundizo en plebiscito, referendo, revocación, porque van a tener materias sobre eso. Entonces, ¿para qué? O sea, si no tendría caso. Eso lo van a ver ustedes más adelante. Tenemos también la democracia semidirecta, que digamos es una forma de la democracia participativa. Y por último, antes de pasar a las preguntas, la democracia deliberativa, que a mí me gusta mucho. Esta democracia deliberativa es, por ejemplo, la que preconiza don Roberto Gargarella, siguiendo las ideas también de don Carlos Santiago Niño. ¿Qué es la democracia deliberativa? Bueno, es
son el conjunto de figuras por las cuales la ciudadanía participa en la toma de decisión política. No es la ciudadanía decidiendo, sino que participa de la toma de decisión. Los ejemplos son el Parlamento abierto o el Cabildo abierto, que también los van a ver ustedes, ¿no? El Parlamento o el Cabildo abierto, que son estos mecanismos por los cuales la ciudadanía puede acercarle al decisor, al órgano decisor, pues su información, sus opiniones, sus conceptos, pero es el órgano de gobierno quien va a tomar la decisión. El ejemplo es el Parlamento abierto. O sea, recientemente hemos tenido 2 parlamentos abiertos muy famosos en México. Uno sobre la reforma en materia energética y otro sobre la reforma en materia electoral. Yo tuve la oportunidad de que me invitaran a hablar en el de la reforma electoral, con mucho gusto acudí, pero de todo lo que dije, yo me toca hablar sobre propaganda gubernamental, no tomaron nada en la iniciativa. Me invitaron, pero no tomaron nada. Ahora, no estaban obligados a tomar lo que yo dijera, ¿no? O sea, yo no puedo enojarme y decir, posible, no me hicieron caso. No, señor, porque es democracia deliberativa. Usted acerca información, opiniones, pero quien toma la decisión es el órgano de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia entre democracia participativa y democracia deliberativa. Porque en la democracia participativa es la ciudadanía la que toma la decisión. ¿Continúa o no continúa el funcionario público? ¿Se acepta o no se acepta la reforma legal? ¿Se acepta o no se acepta esta obra pública o esta política pública? ¿No? Aquí en la democracia deliberativa es el órgano el que sigue tomando la decisión. Lo que pasa es que la ciudadanía es escuchada para construir esta decisión. Ahora, para que la democracia deliberativa sea eso, sea democracia deliberativa, se requieren varios elementos. Aquí estoy poniendo 5. Que se garantice la participación de todas las personas interesadas, lo que implica una oportuna convocatoria, ¿no? Lo van a ver ustedes ahorita en las figuras específicas, pero lo estoy enunciando. 2, que toda persona que quiera participar pueda acudir y expresar su punto de vista. A ver, no es un ejercicio de tecnocracia donde solamente los sabios van a hablar, ¿no? Estos son ejercicios donde van a participar las personas que tienen derecho porque van a vivir con la decisión. Voy a poner un ejemplo. Supongan que ahí donde ustedes viven van a construir un distribuidor vial y quieren hacer un cabildo abierto. ¿Quiénes van a poder participar? Por ejemplo, los vecinos y las vecinas del lugar. Oiga, es que usted no puede venir a hablar porque usted no es ingeniero calculista, usted no es arquitecta. No, güey, pero vivo aquí junto. Esto me va a afectar. Tengo derecho a venir a opinar. ¿Te fijas? No son ejercicios de tecnocracia. Ya los platicábamos ayer. Son ejercicios de democracia. 3, los puntos de vista que se expresen deben justificarse no a partir del interés personal, sino de las necesidades o del interés colectivo. Cuando se dio la reforma constitucional electoral de 2007, aquella que, por ejemplo, prohibió la compra de tiempo en radio y televisión, yo me acuerdo que los foros, particularmente los foros del Senado, se transmitieron por televisión. Por alguna razón la televisión consideró que era un tema importante para transmitirse. Y me acuerdo mucho de la intervención que tuvo un concesionario de estaciones de radio, un señor que ya falleció. Porque todo el mundo que hablaba en contra de esto de prohibir la compra de tiempo en radio y televisión, todo el mundo decía, no, es que eso limita la libertad de expresión y está muy claro. Entonces, cuando fue el turno de hablar de este señor, habló con mucha honestidad, con una honestidad que yo, y lo digo sinceramente, de verdad le admiré. Él dijo, miren, a mí no es un problema de libertad de expresión, es un problema económico. Porque si ustedes me prohíben vender tiempo en radio y televisión en campañas, me van a reducir mis ganancias. Y yo dije, este señor está hablando con la neta. Este señor está diciendo la verdad. No está diciendo, no, es que la libertad, no, ¿cuál libertad? Es un problema que le pega en el bolsillo. Si este señor es un empresario, claro que va a opinar desde el bolsillo. Perdón, tiene todo el derecho de hacerlo. O sea, no me estoy quejando de él, al contrario, estoy admirando, lo digo en serio, su honestidad y su valor de decir lo que muchos otros pensaban que querían decir. Y él lo dijo. Ahora, qué bueno que lo dijo, pero les voy a hacer una pregunta. Los legisladores al aprobar la ley tienen que pensar en, pobrecito señor que va a ganar menos, o tienen que pensar en lo que quiere la sociedad. Tienen que pensar en lo segundo. Entonces, las decisiones tienen que ser a partir del interés colectivo, no de los intereses individuales.
4, se debe aceptar un consenso mayoritario. No vamos a tener, en democracia son sospechosas las unanimidades, ¿no? No vamos a tener una unanimidad, pero sí un consenso lo mayormente posible. Y que se respete, desde luego, la autonomía moral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un espacio de las decisiones privadas, aún de los funcionarios públicos, donde uno no tiene por qué opinar. O sea, perdónenme el ejemplo burdo, pero mejor me pongo de ejemplo yo en otra persona. Yo no voy a poner a votación, aunque sea funcionario público, si les gusta el color de mi corbata o no. No, o sea, hay un espacio de las decisiones íntimas y personales que, por más que una persona sea altísima funcionaria pública, no tiene por qué estar sujeta a la decisión popular, ¿no? Bueno, yo quisiera dejar hasta aquí lo que tiene que ver con mi peroración del día de hoy, para pasar a la etapa de reflexiones y de comentarios que ustedes quieran hacer, pero también para recordar la tarea que les dejé ayer. Yo les pedí que investigaran qué conceptos de democracia encontramos en nuestra Constitución, porque cuando doy estos temas, no con ustedes, que insisto, son gente joven y culta, preparada, pero sí con otros públicos, de repente dicen, no, doctor, ¿para qué entonces el rollo? No, es el concepto de democracia que está en la Constitución. Entonces yo digo, ¿hay un único concepto de democracia en la Constitución? Bueno, entonces, quien quiera empezar, vamos a ver. ¿Quién quiere levantar la manita virtual? El signo, dijo Laura Elvira. Sí, claro, el signo, el signo. Lenin, adelante, Lenin, dale. Yo encontré así 3, ¿no? En el artículo 3 constitucional dice, a la democracia no solamente se le ve como una estructura jurídica, entonces ya ahí hay uno, ¿no? La democracia es una estructura jurídica, sino también es un régimen político con un sistema de vida y un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Esos son como los 3. Y luego o sea, el concepto, perdón, Lenin, que te interrumpo un momento, el concepto sustancial de democracia. La democracia como el constante mejoramiento del nivel de vida del pueblo. Artículo 3 constitucional, reformado en los 50, en una época donde se reformó en ese sentido, sobre todo para justificar que las elecciones eran democráticas. Muy bien, ya tenemos uno. Muy bien, Lenin, muchas gracias. ¿Qué otros? Y tú mismo, Lenin, ¿qué otros encontraste? El procedimental que está en el 41, que sería como ya la descripción de esa democracia, no sé si aplique como tal, pero claro. Yo decía que se revisaba en el 41 ya una democracia fundada en un instituto que lleva elecciones y en el que participan candidatos, etcétera. ¿Qué sería la democracia representativa? Muy bien. Ajá, esas dos, ya, digamos que se revisan. Perfecto. Y dices que encontraste un tercero, ¿no, Lenin? Es que en el mismo tercero constitucional, o sea, el mismo tercero dice que la democracia es una forma de vida, o sea, no solo es con reglas y aparatos, sino que además tiene que ver con el cómo la sociedad decide las cosas en colectivo, no solo hacia el poder, sino en la misma familia, en la escuela, ¿no? O sea, como una forma de vida. Yo decía que era una definición que estaba ahí en la Constitución. Y ya llevamos 3, ¿no? La democracia como sistema jurídico, como forma de vida, y la democracia representativa. Muy bien, ya van 3, ¿eh? Laura, querías comentar, adelante. Sí, pues en atención a lo que le escuché, yo diría que en el artículo 1 pues está la democracia garantista. En el artículo 2 y en el artículo 25 pudiéramos hablar de democracia deliberativa. Uh-huh. En el artículo 35 pues la democracia participativa. Y bueno, y las mismas que ya habían mencionado. Gracias. Muy bien, Laura, muchas gracias. ¿Se fijan ya cuántos conceptos llevamos? Ya se están citando los artículos, ¿eh? Deliberativa, representativa, participativa, sustancial, democracia como sistema jurídico. Van 5. Creo que falta una al menos, ¿eh? ¿Qué otra? La de las comunidades indígenas, que es democracia comunitaria.
así de bote pronto, fíjense ustedes, encontramos 6 conceptos distintos de democracia. Hagan un ejercicio, vean, está ahí en YouTube, vean la discusión en la Suprema Corte, en el pleno de la Corte, cuando se aprobó la consulta popular, y van a ver ustedes cómo los ministros y ministras de la Corte van a decir lo que ustedes están opinando. Encuentran distintas manifestaciones de democracia dentro de la Constitución. Entonces, o sea, esa es la razón de ser por qué existe este diplomado, ¿eh? Cuando yo diseñé este diplomado, la idea fue esa, es que no hay un concepto único de democracia. Ni siquiera en la Constitución hay distintas democracias. Entonces, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando? Y aquí por lo menos vamos a profundizar en dos, democracia deliberativa y participativa. Porque ya para hacer un diplomado de todos los tipos de democracia, les voy a decir un secreto, no hubiera sido diplomado, hubiera sido especialidad. Porque vean nomás cuántas son. ¿Se fijan? Entonces, esto es solamente para que pues le vayamos entrando. Pero después tendríamos que profundizar. Muy bien, pues yo coincido con ustedes. Creo que encontramos al menos esas, ¿no? Hace rato seguramente ustedes vieron que pasó un compañero y me despedí de él. Seguramente algunos lo ubicaron, fue Enrique Inti. Enrique Inti, compañero nuestro aquí de la Escuela Judicial Electoral, es uno de los más grandes expertos en democracia comunitaria del país, o sea, en temas de democracia en pueblos y comunidades indígenas. Lo que estoy tratando de decir entonces es que hay distintas formas de democracia, incluso dentro de nuestra Constitución. Bueno, muy bien. Ahora, comentarios, reflexiones, planteamientos, quejas, sugerencias, refutaciones, sugerencias de lecturas. Tenemos buen tiempo, dejé buen tiempo para eso. Yo sé que es viernes y se quieren ir a caguamear afuera del Oxxo, pero antes de eso, pues, ¿qué otra opinión, qué otro comentario tendríamos? Dale, Lenin. Pregunta, nada más. Me surgía una duda, por ejemplo, cuando decíamos democracia participativa. Por ejemplo, uno de los grandes pretextos del legislador al hablar de democracia participativa es la falta de participación nacional en las cuestiones, digamos que ya de decidir políticas públicas, leyes, etcétera. ¿Qué tanto eso se soluciona al hacerlo al revés, al que sea mejor generar democracia participativa, pero localmente, es decir, hacia adentro de los municipios? Porque decía usted, pues es que si pueden decidir en una especie de cabildo abierto, por su calle, por su comunidad, eso aumenta la participación. ¿Qué tanto sería mejor, o sea, empezar así desde lo local para aumentar la participación ya a nivel federal? Porque siempre hablamos al revés, ¿no? Ay, es que no participan en esto, solo el 40%, solo el 25%. Pero ¿cómo sería? O sea, ¿sí se podría? Yo creo que el enfoque que planteas es el correcto. Me parece que esto se tiene que trabajar desde lo micro. O sea, cuando le empiezas a preguntar a la gente por temas de su colonia o de su barrio, se van a vincular. A ver, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que arreglemos la calle Hidalgo o que arreglemos el Jardín Juárez? O sea, cosas inmediatas y directas, donde la gente pueda sentir un impacto inmediato. Creo que se tiene que empezar por allí. Porque luego nos quejamos, es que participa poca gente. Bueno, pues es que si no tenemos la costumbre, si hemos tenido una cultura política verticalista, donde de arriba se decide y donde luego ni se votaba con claridad o con un sentido democrático, pues no podemos esperar que de un día para otro seamos muy demócratas. Entonces, creo que se tiene que ir construyendo desde abajo. Y mientras más en lo micro y más en lo inmediato, yo creo que esto funciona mejor. Y debemos entender también que no se trata, en los mecanismos de democracia participativa, no se trata de esperar los grandes números. O sea, difícilmente va a salir el 85% de la gente a votar. No. Miren, eso no sucede ni en Suiza. O sea, y cuando digo ni en Suiza, no estoy diciendo que los suizos sean mejores que nosotros, que no lo son. Pues los suizos tampoco, o sea, es como cuando dicen, no, pues es que habla usted de Inglaterra, pero, a ver, no todos los ingleses eran Churchill, ¿no? O sea, no todos los americanos eran Lincoln o Kennedy, la mayoría son como Homero Simpson o como Peter Griffin, ¿no? Entonces, no, simplemente que son, por ejemplo, los suizos, son países más acostumbrados a la democracia participativa, pero tampoco tienen grandísimos números de participación, ¿eh? Entonces, creo que esto se tiene que ir construyendo desde lo micro, desde la colonia, desde el barrio, desde el pueblo, y de ahí después hacia lo municipal, y de ahí después hacia lo estatal. Creo que es ahí desde donde se tiene que construir, porque además Lenin, y esta es una cosa que publiqué hace poco en un texto, en un libro, eso es empoderar a la ciudadanía. O sea, esa es una visión federalista, esa es una visión
ciudadana y cívica del federalismo. No una visión de empoderar a las élites locales, ya están bastante empoderadas. No, sino una visión de empoderar a la ciudadanía que con su voto, en mecanismos de democracia participativa, tome decisiones inmediatas que afectan su vida. Y creo que desde ahí se tiene que construir. Entonces, mi posición personal coincide con la tuya, Memo. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién más? ¿Qué otra manita? Adelante, Martín. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos y a todas. Mi pregunta, doctor, es en relación a la democracia directa y la participativa, en relación a lo siguiente. Si en ambos casos es el electorado quien toma la decisión final, si por ejemplo tuviéramos referéndum en materia de reformas o adiciones a la Constitución, ¿no podría circunscribirse ese ejercicio al campo de la democracia directa? O lo planteo de otra forma, el hecho de que tengamos, por ejemplo, la figura del referéndum por vía de democracia directa, ¿excluiría que tuviéramos la representación electoral convencional? No, yo creo que no. Yo creo que serían esquemas complementarios. Por ejemplo, un país donde esto se estila mucho es Estados Unidos. En Estados Unidos, en el ámbito de lo local, con excepción de Delaware, fíjense, ámbito de lo local, con excepción de Delaware, cada vez que se reforma una constitución local, se hace mediante la votación popular, o sea, mediante un referéndum. Y evidentemente esto no sustituye la función del legislador o del gobernante local, sino simplemente que la complementa o la matiza con este cariz de participación ciudadana. Esa sería mi respuesta, Martín. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién más? Laura, con gusto te escuchamos. Sí, doctor, muchas gracias. Pues yo quisiera pedirle si nos pudiera sugerir alguna bibliografía en el tema de la representación, en la democracia representativa, porque creo que este tema siempre sale a debate, siempre sale como un tema de insatisfacción ciudadana, pero pues olvidamos que no tenemos el mandato imperativo, sino es un mandato representativo. Entonces, me parece que allí a veces nos confundimos y sí quisiera pedirle bibliografía. Y si considera que el mandato representativo o esta democracia representativa debe revisarse, porque es una democracia representativa, pero ¿representa a quién? Al pueblo, a la ciudadanía, pero participan también los partidos políticos. Entonces, muchas veces también hay pues, representación política que tienen estas personas que acceden a estos cargos de elección popular, y es ahí también donde me parece que hay confusión en cuanto a los intereses que representan. Gracias. Aquí, Laura, mira, ahorita mientras te oía empecé a buscar la liga a un libro, se los voy a pegar aquí, atendiendo desde luego a tu amabilísima petición. Les acabo de poner una liga a un libro, ahí en el chat, a un libro que está en la Biblioteca Electrónica de Jurídicas de la UNAM. Creo que es un muy buen libro acerca de la teoría de la representación y de la historia. Entonces, atendiendo a tu primera petición, yo les recomiendo ese libro es Antonio de Cabo de la Vega, ¿verdad? Sí, de Antonio de Cabo de la Vega, el derecho electoral en el marco teórico y jurídico de la representación. A mí me gusta, me parece que es un buen libro, a mí me gusta, espero que les pueda servir. Ahora, en cuanto al segundo tema, la verdad es que hay una crisis de la representación, que es una materia que doy en otro diplomado. Y ahí yo les recomendaría un libro que se llama, es que creo que está traducido, espérame tantito. El pueblo contra, ahí está, el pueblo contra la democracia, aquí está. Aquí está. Es que yo lo tengo en inglés, pero ya vi que ya se tradujo al español. A ver si puedo pegarlo aquí. Ay, no, espérame tantito. Es que quería pegarles la imagen, pero no. Entonces les voy a pegar la liga. Les voy a poner la liga de Amazon, pero no para que lo compren en Amazon. O sea, yo no ando promoviendo que compren libros, sino promover el mío, ¿no? Pero para que vean ustedes
es un libro que se llama El pueblo contra la democracia, de Joshua Monk, que justamente aborda este tema de la crisis, o sea, ¿por qué debemos confiar en nuestros representantes si muchas veces nos dan pruebas de que no son como nosotros y no son confiables? Este libro lo aborda desde la perspectiva americana, hay que decirlo, pero creo que varias cosas podrían caber para México y nos permite un análisis muy interesante, incluso es una perspectiva práctica, más que teórica, sobre ese tema. Entonces, estas serían dos humildes recomendaciones bibliográficas que espero les puedan servir. Muchas gracias, Laura. ¿Quién más? Bueno, si no hubiera alguna otra opinión, y toda vez que es viernes, pues yo les agradezco mucho su amabilísima presencia en las dos sesiones de hoy. Espero que hayan sido con gusto, Laura. Espero que hayan sido de utilidad. Les deseo, desde luego, que concluyan muy exitosamente su diplomado. Yo me mantengo, desde luego, a la orden y a la atención de todas y todos ustedes, y les deseo un espléndido fin de semana. Muchas gracias. Gracias, doctor.